Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali y el día de hoy es una ocasión especial porque les vamos a presentar en sus pantallas el tercer resumen anual de Vértice Internacional. Nuestro programa que ha compartido con ustedes 48 programas a lo largo del año 2016. El día de hoy hacemos un recorrido del acontecer político, económico y social de los países de América Latina. Ponemos nuestra mirada en la crisis política y económica en Brasil, el ruedo electoral que tuvo lugar en Nicaragua, pero también Perú, el acuerdo histórico de paz en Colombia, así como el efecto de Donald Trump para los países de América Latina. Acompáñenos con las entrevistas más relevantes de funcionarios diplomáticos, académicos y activistas. La sorpresa, lo súbito y lo inesperado fueron factores que acompañaron el acontecer político de América Latina en este año 2016. ¿Quién hubiera imaginado la destitución de Dilma Rousseff y la llegada del liderazgo conservador de Michel Temer en Brasil? Hay que recordar que el gigante sudamericano está pasando por una serie de varias crisis simultáneas. La crisis política, económica y de legitimidad institucional, que también mucho tiene que ver con la llegada de una nueva correlación de fuerzas políticas en los países del Cono Sur, que en gran medida están relacionadas por el fin en el ciclo de los superprecios de los commodities o de las materias primas. Ahí está. Y en este marco, la llegada de Mauricio Macri en Argentina, el revés que sufre Evo Morales para presentarse a las elecciones en el año 2019, así como la victoria de la oposición en la Asamblea Nacional en Venezuela. Y uno se pregunta cómo es posible que un país de esa dimensión esté metido en una crisis de este tamaño, y me parece que sí está viviendo un circo de tres pistas, digamos así. Una crisis, para mí la crisis inicia con la crisis económica, esa deriva de la crisis política y la crisis política revela la crisis institucional. Todo esto es un globo de aire inflado contra la presidenta para quedarse con el poder que en el año 2014 en las elecciones no podían ganar, ¿no? Es en el fondo una puñalada en la espalda de los aliados del gobierno, con algunos partidos medianos de centro, a los cuales se les presentó la oportunidad de formar parte del próximo gobierno una vez que caiga Dilma Rousseff y el PT. Esto es una intriga clásica de la política y de politiqueros sin ética. Ahora eso va a crear una situación de gran inestabilidad en Brasil, porque no hay legitimidad en este proceso. Al contrario, la población ve mucho que tanto el presidente interino como el grupo que domina la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados están involucrados en una confabulación para evitar que las investigaciones sobre corrupción en Petrobras lleguen digamos, antes del 18. Y la única manera que encontraron de pararla, de parar esas investigaciones, es quitando a la presidenta. Y de tal manera que el nuevo, digamos, el presidente interino Temer está buscando usar su influencia política para ocultar. En medio de la celebración de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, Michel Temer asumió la presidencia de Brasil, un hecho aderezado por la intriga y conspiración que lastraron la democracia y que nos dejaron ver la cloaca de la corrupción. La llegada de Michel Temer representó el arribo de la derecha conservadora que, bajo la supremacía del mercado, buscó revertir el entramado de políticas sociales instrumentadas por Lula da Silva y su sucesora Dilma Rousseff. En efecto, el presidente que dio un golpe de timón con la política exterior brasileña
A propósito de acercarse más hacia Estados Unidos y Europa y alejarse de la política bolivariana comandada por el difunto Hugo Chávez. Bajo la dupla de Mauricio Macri y Michel Temer, Venezuela fue expulsada del Mercosur. Este presidente ha empezado a aplicar una política y un programa contrario a lo que la mayoría de los electores quieren de Brasil. Entonces vamos a presenciar una situación de gobernabilidad autoritaria, peligrosa por la inestabilidad que genera y muy dañina para los jóvenes y las mujeres jóvenes y los hombres jóvenes, que ya lo han manifestado, van a seguir protestando por la pérdida de derechos, porque ese gobierno ha tenido 100 días y se han perdido, algunos dicen, incluso 100 derechos conquistados en los últimos 30 años después de la dictadura. Hay un cambio de política exterior brasileña, no sé si muy estudiado, yo diría que más bien precipitado, que se refleja, bueno, pues en un alejamiento de los aliados tradicionales del Mercosur con respecto a Venezuela y, bueno, el intento de un acercamiento con la Alianza del Pacífico, que, bueno, suena a mi modo de ver un poco precipitado. Pero lo real es que hay como una especie de reorientación del Mercosur que lleva a su debilitamiento en este momento y no a su fortalecimiento. Hay un crecimiento fuerte del Tratado del Pacífico, está México, curiosamente México, Colombia, Perú y Chile. La Alianza del Pacífico ha crecido mucho y la cuenca del Pacífico es bastante más activa en este momento que la del mercado en términos comerciales. El último capítulo de la corrupción en Brasil tuvo lugar con el escándalo de Lava Jato o lavado de autos, la operación que investiga pagos a Petrobras. Nadie pensó que el expresidente Lula da Silva, el mentor político de Dilma Rousseff, esté enfrentando cargos por corrupción y malversación de fondos y que el mismo presidente Michel Temer esté implicado en la trama de Petrobras. No obstante, Brasil junto con México, Chile, Bolivia, Guatemala, Argentina y Honduras están viviendo momentos negros ante la cultura del secretismo, la falta de transparencia y de rendición de cuentas. Precisamente la lección más ejemplar de combate a la corrupción nos la ha dado la CICIG, que es la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que ha vencido a los políticos más poderosos al haber sacudido el sumidero de la corrupción. Involucra a toda la clase política brasileña, con lo cual, bueno, pues evidentemente habrá necesidad de refundar el sistema político brasileño, porque, bueno, esto es algo que alcanza tanto a la mandataria interinamente destituida o finalmente destituida, lo sabremos, como al presidente en funciones, que también, bueno, ha sido acusado en diversas ocasiones de estar involucrado en este escándalo del lavallato. Empezando por Eduardo Cuná y por el presidente interino. Senado, ¿no? El señor, bueno, el presidente del Senado, ni hablar, está metidísimo en negocios extraños con Petrobras, porque él fue concesionario de la gran empresa petrolera brasileña. Eduardo Cuná, el diputado, que bueno, está procesado hasta penalmente por también... Y el mismo Michel Temer, ¿no? Que Michel está Temer, implicado, ¿no? Temer es un empresario Sí. de origen libanés, y esto no es un juicio de valor de ninguna manera, es simplemente un dato anecdótico, pero es un empresario de larga data, con negocios turbios, metido en la política, como conocemos mucho por aquí también, y con antecedentes nada recomendables. Curiosamente, en nombre de la moral, las buenas costumbres y el supuesto manejo deshonesto que aparentemente hizo Dilma en su momento, que ahora lo podemos explicar, no fue tal, se pide la destitución de la presidenta, ¿no? La corrupción también resuena con las fallas en la gobernanza financiera global y con los delitos de cuello blanco que abonan a la secrecía y que buscan evitar o bien esquivar regulaciones impositivas y fiscales. Este año, el momento estelar
en materia de opacidad financiera global fue a través de las revelaciones de los Panama Papers, la filtración de documentos más grande en la historia que puso al desnudo las prácticas a las que recurren políticos, empresarios, deportistas y demás celebridades. Con estas acciones, los verdaderos perdedores son los ciudadanos de a pie, quienes dejan de recibir servicios de salud, educación y de erradicación de pobreza. Un poco una radiografía desde las entrañas de este mundo offshore del que todo el mundo ha escuchado, todo el mundo sabe que existe, pero nadie hasta la fecha había sabido realmente cómo se manejaba esa red de despachos, de bancos, y solamente con un intermediario que es Mossack Fonseca. Entonces, esta filtración llega al Süddeutsche Zeitung, que es un medio alemán regional de Múnich. Ante la amplitud de la información, que son 2.6 terabytes de información, que es muy difícil de imaginar, pero es muchísima información, son más de 11 millones de documentos, y cada documento casi puede llevar a una historia. Entonces, realmente es una cantidad de información impresionante. Entonces, ante la amplitud de esta información, el Süddeutsche Zeitung lo que hace es que se acerca con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que es el ICIJ en inglés, que a su vez arma una red de colaboradores globales con más de 100 medios en el mundo para revisar esta información, porque es una base de datos muy compleja, muy técnica. Son instrumentos legales y tal vez esa es la parte más compleja de explicar. La ley británica los reconoce y la ley internacional reconoce la existencia de los paraísos fiscales. Las grandes corporaciones, por ejemplo, norteamericanas, Apple, IBM, utilizan los paraísos fiscales para hacer sus inversiones, y también empresas que, aunque las llamamos fantasmas, ¿no? Pues son empresas que están legalmente constituidas y cumplen una función dentro del aparato financiero internacional y de la parte comercial. Esta filtración de documentos, por cierto, la más grande de la historia, pone al centro los huecos o bien las fallas en la gobernanza financiera internacional. Los gobiernos no podían acceder a información de lo que pasaba en otros países si no hacían una solicitud expresa del país de origen al país de destino de las inversiones, y eso tomaba mucho tiempo. Y lo que se ha venido acordando apenas hace unos meses es que haya un mecanismo de cooperación en tiempo real. A través de la OCDE, ¿verdad? ¿Y del G20? Bueno, a través de un mecanismo nuevo que han impulsado tanto la OCDE como el G20 para que se pueda compartir información de manera automatizada. ¿Cuál es el problema? El de tantos otros compromisos internacionales. Se alcanza en la cumbre el compromiso, pero la implementación todavía puede tomar varios años. A lo largo de este año, Vértice Internacional estuvo atento al ruedo electoral en América Latina. Fue en este año que quedó claro que Evo Morales, el presidente que lleva más de 10 años consecutivos en Bolivia, no pudiera habilitar un cuarto mandato después de la derrota sufrida en el pasado referéndum del 21 de febrero y en donde quedó claro que no podía alargar su estancia en el poder. Esta derrota del referéndum o de la consulta pública pues se puede explicar por muchos ingredientes. Una presidencia sumamente personalista, una falta de equilibrio en los poderes, pero también los actos de corrupción, así como los cambios en la geopolítica global ante la muerte de Hugo Chávez y las crisis simultáneas y encadenadas que enfrenta Venezuela, precisamente ante la caída en los precios internacionales de las materias primas y el petróleo. Nuestra historia boliviana se signa desgraciadamente por la cantidad de golpes militares. En 180 años fácilmente hubo como 70, 80 golpes militares. Nos llamaban Golpivia, ya no Bolivia, mire. Pero
Eso se terminó en 1982, cuando el propio sistema del imperio cree que ya no son necesarias las dictaduras militares para imponer sus demandas, sus órdenes. Ya prescinde de los militares y acepta la imposición de las democracias en Bolivia, en Chile, en Argentina, después de Pinochet, Videla, Banzer, tanto tirano que tuvimos. El 82 empieza un proceso en toda América Latina de democratización, pero en el caso boliviano, el 82, si bien nos quitan las dictaduras militares, nos imponen otro tipo de dictadura, que es el neoliberalismo. Es la privatización, la cooptación de la riqueza natural, la usurpación de nuestros recursos naturales y los gobiernos que se prestan a aquello, desde del 82 hasta el 96. En elecciones posteriores Evo logró vencer ese, digamos, ese aislamiento geográfico a nivel político y logró penetrar a la media luna y logró ganar en todos los departamentos, ¿no? Y todas las elecciones posteriores ha ganado con más del 60% de los votos, ha podido tener el apoyo de 2/3 partes del Congreso y eso le ha permitido hacer muchas modificaciones y gobernar. Pero la nueva Constitución no contempla más posibilidades desde elección y es por eso que para que vuelvas a elegirse, para poder ser reelecto nuevamente, se somete a un referéndum la modificación de la Constitución. Esto era algo que no estaba básicamente en el tablero político, no estaba considerado dentro de las opciones políticas y por eso la oposición en Bolivia y buena parte de la población también ha reaccionado de manera negativa ante esta posibilidad. ¿Qué ocurre con el llamado socialismo del siglo XXI en Venezuela? Hay una gestión bastante diferente a nivel económico que la que hay en Bolivia, ¿no? En Bolivia, ¿qué ocurre? Se habla de nacionalización, pero en los hechos no hay una absoluta nacionalización. Hay presencia de empresas internacionales o transnacionales, o es un Estado que en algunos espacios crece y en otros momentos solo es regulador, pero sí recibe las regalías o los impuestos de las empresas. O sea, no hay una nacionalización absoluta y un Estado omnipresente como se entendería de manera teórico-discursiva. Otro punto de inflexión tuvo lugar con la jornada electoral en Perú. Una jornada que desfundó la fuerza fujimorista y atestiguó la llegada del nuevo presidente Pedro Pablo Kuczynski. Se trató de un proceso reñido y ajustado en el cual Keiko Fujimori no pudo romper el techo de cristal en aras de convertirse en la primera mujer presidenta de Perú. Conocida como una democracia sin partidos políticos y con una alta volatilidad y atomización del voto, Perú también sufre de una enorme dosis de desconfianza ciudadana frente a la política tradicional. Su historia no se puede desapegar de la existencia de un desarrollo capitalista asimétrico y dispar. La estructura dualista se deja tocar por la brecha histórica entre la sierra y la costa, que nos advierten la necesidad de implementar correctivos para alcanzar un desarrollo económico más justo e inclusivo. Una demanda por mejor educación, servicios de educación con el Estado, por mejores servicios de salud con el Estado y sobre todo con una mejor infraestructura en donde el Estado es un actor fundamental. Entonces, este es otro reto que tiene Pedro Pablo Kuczynski. Y por supuesto está el reto político, el reto de la gobernabilidad en el Congreso peruano. Es un Congreso unicameral, tiene 130 congresistas, 73 son integrantes de este partido fujimorista, Fuerza Popular, es decir, que tienen la mayoría absoluta. El partido Frente Amplio, que es un partido de izquierda liderado por Verónica Mendoza, tiene 20 congresistas y el partido de Kuczynski tiene solamente 18 y le siguen otros 2 o 3 fuerzas políticas que se dividen el resto. Entonces va a tener que estar en permanente negociación. Por un lado, el tema de que el Congreso está dominado por Fuerza Popular, ¿no? Digamos, de 130 escaños, Fuerza Popular tiene 73, o sea que tiene la mayoría absoluta, ¿no? Entonces, inevitablemente, para pasar, digamos, legislación, para poder aprobar sus reformas, etcétera,
Kuczynski va a tener que negociar con el fujimorismo, digamos. No le alcanza negociar con el resto de las fuerzas que no están, digamos, encolumnadas dentro del fujimorismo. El fujimorismo o Keiko Fujimori había mencionado que ellos han cambiado, que están actuando en democracia. Si ahora con la mayoría que tienen en el Congreso comienzan a generar algunos conflictos al Ejecutivo, caerían otra vez en esa etiqueta, ¿no?, de querer gobernar en base a imposiciones. Bajo la llegada del nuevo presidente Pedro Pablo Kuczynski es que se enmarcó la cumbre de la PEC en Perú. En esta reunión se presentó un estudio para crear una única área de libre comercio de Asia-Pacífico, la propuesta que se vio completamente desangelada ante la victoria de Donald Trump en Estados Unidos, quien ha encarnado un fuerte mensaje de desglobalización, proteccionismo, cierre de fronteras y nacionalismo económico. En la última gira oficial de Barack Obama se desfundó el Acuerdo de Asociación Transpacífico, el llamado TPP, que yace muerto ante la llegada del populismo en Washington. Pero, ¿qué harán México, Chile, Perú y Colombia, los 4 integrantes de la Alianza del Pacífico, ante los cambios en la geopolítica global? ¿Voltearán su mirada hacia China, el gigante asiático? El siglo XIX perteneció un poco al Mediterráneo, fue el área de influencia. El XX fue el Atlántico y que el XXI es el siglo eminentemente de la cuenca del Pacífico. Es un proceso. Hay convicciones de poder llevar un desarrollo porque hay una amplitud, representa volúmenes del 45% de la economía mundial. Y el Perú llegó a tiempo. Bueno, ya estaban incorporados plenamente a nivel de América Latina, México y Chile. Fuimos los últimos en incorporarnos. Y son los 3 países de economías latinoamericanas con una identificación en los mercados, en la capacidad de hacer buenas asociaciones. En efecto, Asia-Pacífico se ha convertido en el epicentro de la economía mundial y uno de los elementos que se esgrimaban y se definían era pues, el papel, diríamos, facilitador de los Estados Unidos. Por muchos años fue el gran mercado receptor de los bienes y servicios que se producían en Japón, en la misma Corea, en la misma China, diríamos, y en su conversión, diríamos, de este último país en la gran fábrica mundial. Pero, digamos, estos espacios no solamente generaban, diríamos, una acción de interdependencia económica, sino también las piezas del ajedrez en términos geopolíticos se estaban moviendo. Cerca del 60% del comercio total de Asia del Este y Asia del Sureste se desarrolla en el mercado intrarregional. Estados Unidos ha dejado de ser un mercado con la importancia que tenía en el pasado. La Unión Europea también, en la medida que la Unión Europea tiende a concentrarse sobre su propio mercado regional. Entonces, para los países asiáticos, la no participación de Estados Unidos en un proyecto como el TPP implicaría una mayor libertad para seguir fortaleciendo el mercado intrarregional y por lo tanto reducir los vínculos con Estados Unidos y los países de América del Norte. En el ruedo electoral, otras jornadas tuvieron lugar en América Latina en este 2016. Por ejemplo, las elecciones en Nicaragua que lograron encumbrar el poder de Daniel Ortega para un 4º mandato presidencial, así como sellar el poderío y la hegemonía de su esposa, Rosario Murillo, en la vicepresidencia. Todo esto sucede en el país más grande de Centroamérica y que ha atestiguado a lo largo de los años una tradición autoritaria y dinástica. Hay que recordar que Daniel Ortega logra reformar la Constitución para alargar su estancia en el poder, mina el poderío de opositores y detractores, así como desmantela todo el sistema de pesos y contrapesos para hegemonizar en la vida política, económica y social. Que existe como un ideal de democracia, ¿verdad? Pero que en realidad
ese no se practica en ninguna parte del mundo. O sea, hay modelos que van variando y que en todos los casos pues obedecen a la propia realidad de cada país. Sin embargo, fue una concepción de la democracia en la cual no todo el mundo podía participar, no todo el mundo podía ser, ni votar ni ser electo, porque había un requisito en la propia Constitución que decía que tenías que tener determinado capital si querías ser candidato pues, a alcalde, a diputado o a presidente. Entonces quienes votaban y quienes elegían y quienes podían ser electos eran pues, estos grupos de la élite conservadora, muchos de ellos herederos de la familia que detentaron el poder durante la colonia. Claro, Sandino es asesinado por Somoza, pero con la complicidad de la embajada de Estados Unidos, y Somoza García, sube al poder, que pasa en el poder 20 años, organizando fraude, dando golpes de Estado. Es asesinado por un joven periodista y poeta, pero le suceden sus hijos, es la historia más conocida, donde pues simplemente también va haciendo ciertas maniobras políticas que le garantizan la continuidad. En esos años, son 45 años, donde al gobierno estadounidense pues no le preocupó mucho la democracia. El sandinismo, la revolución, significó una sustantiva ampliación de los derechos de una parte muy importante de la población nicaragüense que estaba excluida. Y eso dio origen a un nuevo sujeto político, que es el sandinismo, que es precisamente una de las bases de sustentación del poder de Ortega. Pero Ortega no es más ya un proyecto político ideológico, mucho menos que sea en el sentido revolucionario o aquel perfil socialista que tuvo la revolución nicaragüense de los años 80. Ortega es hoy un proyecto de poder por el poder, de poder por el dinero y del dinero por el poder, esa es la verdad. Y por eso tiene esta perspectiva de continuidad indefinida en el poder por medios no democráticos e incluso con un perfil familiar y dinástico. Tras medio siglo de conflicto armado y de varios intentos fallidos por conseguir la paz, este año 2016 se coloca como un año histórico para Colombia y un momento de enorme júbilo y satisfacción para los países de América Latina. Colombia, que finalmente consigue el acuerdo de paz, el apretón de manos entre el presidente Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño alias Timoshenko, que terminan por darle fin a un conflicto armado que arrojó 220,000 muertos, casi 8 millones de víctimas y 6.9 millones de desplazados. Después de la firma del pasado 26 de septiembre y del plebiscito que fue rechazado por la mayoría de la sociedad colombiana, es que finalmente Juan Manuel Santos presenta un nuevo texto que ya fue ratificado por el Congreso. En efecto, se trata de uno de los conflictos más longevos del mundo y un conflicto que se hereda de la Guerra Fría con estas reivindicaciones sobre la justicia social, el reparto de las tierras y toda esta idea de las guerrillas comunistas que a partir de los 80 empiezan también a involucrar asuntos relacionados con el narcotráfico, el uso de métodos terroristas para alcanzar sus objetivos, y ya ha llegado un momento en el cual las FARC son consideradas organizaciones terroristas por algunos países como los europeos y los de Estados Unidos, y en un contexto internacional donde se desgasta la propia lucha de las FARC y del ELN, al igual que las autodefensas, que son los grupos formados por los terratenientes en Colombia para defenderse de las FARC,
también deciden entrar en un proceso de negociación y de dejada de armas. Que se cometieron atrocidades en el conflicto, sin duda. Las atrocidades las cometieron todos los actores del conflicto. Evidentemente los grupos guerrilleros, evidentemente los paramilitares, de manera muy especial, pero también las fuerzas públicas, tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Colombiana a lo largo de estos 50 años, sí, cometieron atrocidades. Ahora, todo acuerdo de paz implica en cierta medida lo que se llama impunidad. Porque no, la paz no se hace con los amigos, se hace con los enemigos. Las justicias transicionales nunca dejan satisfecho a nadie. Porque, bueno, pues son momentos de reconciliación, son momentos en los que hay que acercarse, son momentos en los que hay que tener una generosidad política enorme y de pronto, pues delitos que se consideran infames, pues pueden efectivamente ser tratados de una manera diferente. Pero hay que recordar o hay que estudiar historia y recordar que todo periodo de pacificación requiere enormes dosis de generosidad, que la historia nos enseña que ensañarse, el caso por ejemplo de Alemania después de la Primera Guerra Mundial, de ensañarse con una parte, en vez de tener una paz, digamos, equitativa y generosa, suele tener efectos absolutamente contrarios a los que se buscan con una, digamos, actitud justiciera simplona. O sea, si lo que queremos es justicia y paz, si lo que queremos es paz y justicia, permíteme, alterar el orden de los productos, pues se tiene que hacer un esfuerzo enorme. Colombia es un país dividido y polarizado por la guerra, pero también por un proceso de paz que no deja contentos a todos los actores y los sectores. Los nudos de la paz se colocaron alrededor de 3 temas principales: la reparación de las víctimas, la justicia penal y la participación de los guerrilleros en la política. Como punto ácido, la falta de sanción a criminales de guerra que han cometido secuestros, homicidios, desapariciones forzadas, reclutamiento de menores de edad y violaciones sistemáticas a mujeres. Criminales de guerra sin pisar la cárcel. Este ha sido un punto inadmisible para organizaciones de derechos humanos y para Álvaro Uribe y su Centro Democrático, que ya tienen puesta su mirada política en las elecciones del 2018. Los temas planteados buscan precisamente llegar a acuerdos en elementos que siempre han sido problemáticos. Uno de ellos tiene que ver con la reforma agraria, en donde obviamente para el sector de la insurgencia es claro que debe haber una reforma agraria más proclive a los intereses de los campesinos, que se le quite el poder a las multinacionales de su presencia en estos contextos. El gobierno así lo ha entendido y digamos que ahí tanto gobierno como guerrilla han logrado algunos acuerdos mínimos. También en lo que tiene que ver con la participación política, es claro que si queremos que los guerrilleros dejen de delinquir, hay que darles posibilidades de participación política. Obviamente eso tiene unas discusiones en términos de que no para todo el mundo es viable ver a alguien que estuvo combatiendo, matando personas, siendo un líder de un movimiento, pero sí es importante que se retomen esos procesos de participación política. Y el otro tema que también ya se ha logrado acuerdos muy importantes, muy avanzados, tiene que ver con los cultivos ilícitos, como parte del compromiso de esta guerrilla de no seguir participando del proceso del narcotráfico. Toda esta negociación llevó casi 2 años y fue muy interesante porque incluso miembros de las víctimas estuvieron presentes en el diálogo y esto sensibilizó enormemente a la guerrilla y a las personas que estaban en la negociación. Y también es interesante ver cómo las víctimas de alguna manera estuvieron muy abiertas al desarrollo de una justicia transicional. Sin embargo, para hacer posible la paz, necesariamente se tienen que hacer algunas concesiones, porque de otra manera aquellos que estuvieron involucrados en un conflicto difícilmente van a dejar las armas. Y en ocasiones, como ellos también, digamos, mencionan, pues se encontraban en una situación de un conflicto armado y no es exactamente lo mismo. Digamos, no puedes juzgar en los mismos términos a uno y a otro. El acuerdo de víctimas está basado en 2 principios fundamentales. ¿Verdad? La necesidad de que se confiesen las atrocidades que se cometieron durante este conflicto y reparación. Ahora, el tema
que no solo es el señor Vivanco de Human Rights Watch, sino también es el propio presidente Uribe, como campeón del no, quien lo está diciendo, bueno, es una impunidad. Sí. La impunidad tiene que ver con el hecho de que los líderes de las FARC no van a purgar penas de cárcel. Otro de los puntos que ha generado una enorme desconfianza entre los colombianos es que la guerrilla pueda participar en política. De criminales a diputados y senadores, no olvidemos que las FARC tienen asegurados 10 escaños en el Congreso, 5 en la Cámara de Representantes y otros 5 en el Senado. Este punto ha generado escozor y tirria pese a las enseñanzas de la historia latinoamericana que nos señala que sí es posible dejar las armas y participar en política. Fue Dilma Rousseff, José Mújica y Daniel Ortega quienes de ser guerrilleros pasaron a ser presidentes en Brasil, Uruguay y Nicaragua. Ahí está todo el tema de los guerrilleros que no cumplan penas. Ellos podrían convertirse en diputados, en senadores, en asambleístas, es decir, el acceso de ellos a la política. Ahí hay división por parte de la sociedad colombiana. En el acuerdo sobre participación política se habla de que los miembros de los exguerrilleros pueden ser elegibles, ¿sí?, cuando no tengan, digamos, antecedentes de crímenes atroces. Hay ahorita la discusión de que aquellos que en un momento dado se conozca claramente que cometieron este tipo de crímenes, no puedan, digamos, poder llegar a ser electos o votados. Si pensamos en los procesos de paz de El Salvador, de Nicaragua, de Guatemala, incluso el proceso de paz que se vivió en Irlanda del Norte, todas esas fuerzas pasaron de ser guerrillas a representaciones políticas. Es lo que se espera en un proceso de paz en términos de la negociación y de la posibilidad de que estos grupos puedan participar de la vida política ya en términos democráticos. Es abandonar las armas para entrar a la carrera en un ambiente y en una lógica democrática. Ahora bien, hay que recordar que tradicionalmente el electorado en Colombia se ha inclinado hacia la derecha o la centro derecha o algunas opciones de izquierda pero centradas. Es decir, el electorado en Colombia no es un electorado que haya votado por los partidos de izquierda tradicionalmente. El tema de la reinserción de todos los combatientes a la vida, a la sociedad y a la vida civil es uno de los más complicados del posconflicto. No hay que perder de vista que no para los líderes, pero sí para la enorme mayoría, o para un buen número al menos, de combatientes de las FARC, la guerra ha sido un modo de vida. Ha sido además el único modo de vida que han conocido. Entonces el tema de la reinserción es particularmente difícil. El mundo ha cambiado y hoy atestiguamos el fin de los grupos guerrilleros y subversivos en América Latina. Una necesidad que también nos ha llevado a preguntarnos sobre la política mundial antidrogas, precisamente una política de la que han sacado ventaja estos grupos rebeldes e insurgentes. En ese sentido, América Latina se ha convertido en un actor regional que está cuestionando la política antidrogas a nivel mundial. México, Guatemala y también Colombia están propugnando por repensar la lucha en contra de las drogas de manera no convencional. De ahí la importancia de la celebración de la sesión de Naciones Unidas de su Asamblea General para reformar la política antidrogas a nivel mundial. La Asamblea General de la ONU, Naciones Unidas, tenía programada para el 2019 la siguiente reunión en materia del asunto de drogas. Pero a partir del año 2012, México, Colombia y Guatemala se unen para hacer un pronunciamiento integral entre ellos tres, una manifestación de grupo solicitando a la Asamblea de la ONU el adelantar los tiempos y que la UNGAS, que todo el mundo la conocemos como UNGAS, que es el grupo internacional relativo al asunto de las drogas, se pudiera sesionar en la Asamblea General, pero en el 2016, esto es adelantando 3 años la fecha original. ¿Esto con qué motivo fue? Hay que recordar situaciones y tiempos bien definidos. El
El incremento delictivo en materia de la violencia en América Latina y en México se da a partir del año 2005. Es cuando empiezan a remontar los índices de violencia más altos de muchos años. Y esto afectó principalmente a México, a Centroamérica y por supuesto a Colombia. Es por ello que Guatemala, Colombia y México se unen en un pronunciamiento conjunto. Mira, el documento no habla de consumo de droga, habla de abuso de droga. Y ya eso es importante porque introduce y de alguna manera pone el acento sobre la prevención no tanto del consumo. No todos los consumidores de drogas tienen problema de salud, pero hay que prevenir el consumo para evitar el abuso. Y allá todo el tema también de la despenalización del consumo. Segundo, el frente sigue unido en la lucha contra los grupos criminales que trafican droga. El narcotráfico sigue siendo un peligro, no solo sigue siendo un peligro, siempre más hay indicaciones que los grupos del narcotráfico, el narcotráfico está conectado con otros crímenes, trata de personas, tráfico de migrantes, armas, lavado de activos, terrorismo, y tiene que ser luchado también con instrumentos más novedosos, sobre todo las investigaciones financieras. Ir detrás del dinero. E ir detrás del dinero de los grupos criminales, independientemente de lo que trafican. Y el tercer punto es también imaginarnos una política de droga que tenga, como decía antes, el individuo al centro y el respeto a la promoción de los derechos de ese individuo. La batalla política más importante del año 2016 estuvo relacionada con las elecciones en Estados Unidos y la victoria de Donald Trump. El evento más inesperado y sorpresivo del año que ha conmocionado al mundo entero, pero también a la geopolítica global. Y es que nadie perfiló con seriedad el Brexit, es decir, el divorcio del Reino Unido de la Unión Europea, ni tampoco la llegada de los populismos en Washington. Dos decisiones que están cortadas con la misma tijera, es decir, un profundo sentimiento antisistema y de rechazo a la política tradicional. Con ello se pierde la oportunidad de que una mujer se convierta en la primera presidenta de la Unión Americana. Yo creo que es un fenómeno mundial, pero va esperado no tanto a cuestiones racistas ni xenofóbicas, como se ha dicho, sino mucha gente lo está siguiendo por las diversas causas. Muchos están hartos de lo que está pasando en Washington, otros también están enojados que Estados Unidos está pagando mucho dinero para la OTAN, que es la famosa NATO allá también, y que los países también tienen que empezar ya a pagar pues cada quien su membresía, no puede cargarse el Estados Unidos todo, mientras ellos no tienen trabajos y están en una situación económica complicada. Entonces yo creo que lo que estamos viendo es, antes que nada, que no hemos entendido hasta ahorita cómo funciona el sistema, ni el político, ni el jurídico, y mucho menos los factores de poder en Estados Unidos. En una elección histórica que restó dignidad a los estadounidenses y que denigró a diferentes grupos como mujeres, musulmanes, migrantes, latinos y hasta discapacitados, mediante el discurso de odio que encontró su principal soporte en los miedos y prejuicios que utilizó Donald Trump como el valor más rentable de la política.
El presidente electo que echó a andar la maquinaria racista, supremacista y de pureza frente a otros actores que defienden la divisa de la diversidad, la pluralidad y el respeto al otro. El credo del americanismo y la antiglobalización que han llegado para habitar el ambiente político en Washington. Es una propuesta populista y de todas maneras hay ciertas partes de la frontera, y tú las conoces perfectamente, que tienen un muro, pero que no funciona. Simple y sencillamente ha sido un gasto de pronto relativamente necesario en un aspecto táctico, estratégico de seguridad nacional de Estados Unidos, pero no funciona. Yo te diría que está en proceso de organización y te diría que con todas sus limitaciones, de pronto la más organizada, digo, con todas sus limitaciones, sea la mexicana, por peso específico, por número de personas, por rigurosidad de su grupo de política exterior, de sus consulados. En primer lugar, no fue tanto racista. A ver, ¿qué dijo? Los mexicanos que vienen son criminales y etcétera, etcétera. Pero a ver, no hablo de los guatemaltecos, obviamente hay mucho latinoamericano que pasa por México, también se va para allá. Eso fue contra los latinos, me queda muy claro, ¿sí? Pero es un hombre de negocios el señor, entonces él quiso agarrar puntos torales o sensibles que a la gente le molestara, al americano normal. A otros los ofendió. Ahora, no pueden decir que nada más fue contra los mexicanos, contra las mujeres, contra lo que tú quieras o lo que él hizo. Pero a lo mejor el americano de calle dice, ay, pues él también tiene errores, él también tiene cosas, es como yo. No el típico, ¿cómo se llama? Candidato que se presenta infalible, perfecto. No existe eso, ¿no? Si la gente quiere que vote por él, eso es parte de la democracia. Nunca antes en la historia de las elecciones en Estados Unidos, los mexicanos habían atrapado tanto el interés de los electores de la Unión Americana. Para Donald Trump, México es una de las principales causas de los males que aquejan a la Unión Americana. Con un discurso militarista y provocador, el candidato republicano propuso la construcción de un muro fronterizo, la confiscación de remesas, la deportación de los inmigrantes indocumentados y la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La agenda antimexicana que también preocupa a la OEA, la Organización de Estados Americanos, que luce cabizbaja ante la parálisis financiera y la rebaja de cuotas que ha hecho Estados Unidos. ¿Podrá la OEA revitalizar su vigencia y funcionamiento ante el numeral de críticas que se le han propinado? ¿Cómo reaccionará Donald Trump frente a los temas de América Latina y frente a la reforma del sistema interamericano? Yo creo que hizo bien el presidente en ver a Trump. El problema fue el timing. Y fue el timing porque eso lo había hecho después del martes, no antes. Vaya, yo puedo decirle a tu público y al señor presidente de la República, muy respetuosamente, que varios senadores republicanos mismos, yo a él se lo diré quiénes son, si lo quieren saber, se molestaron porque le subieron 3, 4 puntos al señor Trump. A ver. Y otra, el señor Trump se molestó porque dijo que lo traicionaron de lo que había pasado en los acuerdos que tuvieron el presidente y él. Aquí todos dicen, y te voy a demostrar que no, uy, ya Videgaray va a salir muy bien. No es Videgaray, no es la secretaria, es la falta de análisis correcto. Lo que se ha visto es que desde la cúpula no hay una gestión efectiva, no hay una guía de qué hacer, no hay una estrategia específica y se van dando acciones de política exterior un poco con tumbos, teniendo resultados muy negativos. Esta acción de cabildeo es una acción que debe hacer el gobierno mexicano, pero no nada más el gobierno mexicano, deben de hacerlo también los mexicanos dentro de México y fuera de México. Desde que se negoció el Tratado de Libre Comercio en la época de Salinas y de Bush, que hay que recordar fue una iniciativa de Bush y no fue iniciativa nuestra, pero sí hubo una estrategia clara en favor de aprobar el TLC, fuimos muy dinámicos y actuamos, es decir, sí hubo una política exterior. De ahí en adelante, hasta el momento, no ha vuelto a haber, México no ha tenido de nueva cuenta una política exterior clara y definida frente a Estados Unidos.
Con la llegada de Donald Trump a Estados Unidos se sellan nuevos ganadores y perdedores en la escena internacional. En este esquema y pensando en América Latina, México y Cuba se colocan como los países más vulnerables y expuestos ante las nuevas políticas de la Casa Blanca. Para el caso de Cuba se busca desfundar el legado de Barack Obama, es decir, un legado que está puesto en cuestionamiento y en interrogante por la llegada de Donald Trump a Washington. Y es que hay que recordar que diversos republicanos han insistido en que los hermanos Castro siguen adelante con este régimen represivo y dictatorial y que hacen oídos sordos cuando se habla de democracia, de derechos humanos, de disidencia, pero también de reformas políticas. Y ahora la gran incógnita es, con la muerte de Fidel Castro y la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, el nuevo inquilino, ¿cómo es que se van a acomodar las relaciones bilaterales? Históricamente, el cambio de partido en la Casa Blanca sacude muchos modelos de relación económica y política con Latinoamérica y con otras partes del mundo. A veces es posible sincronizar el cambio de partido en la Casa Blanca con los golpes de Estado en Sudamérica, en función del interés tan descarado que puede tener la actividad política o económica de Estados Unidos sobre un país o sobre una economía. En el caso de México no ha sido la excepción, sin que esto signifique que México no ha sido capaz de defender su soberanía política para poder tener cambios civiles programados en cumplimiento de la Constitución conforme a nuestro sistema de gobierno. Pero eso no nos ha quitado las grandes sacudidas económicas, los grandes elementos de imposición y de vulnerabilidad. Yo no creo que el regreso de los republicanos a la Casa Blanca después de 8 años de mandato demócrata vaya a ser distinto a los anteriores. La Revolución Cubana está acostumbrada a eso. Cuando gobernó el clan de los Bush fue algo muy similar. Y hay que recordar, para aquellos que se curan en salud, quien impuso el bloqueo en Cuba en 1963 fue John F. Kennedy, presidente demócrata. Quien firmó la resolución ejecutiva de la ley Helms-Burton fue Bill Clinton, presidente demócrata. O sea, realmente para Cuba no hay una gran diferencia. Es preocupante por la actitud beligerante que tiene, vociferante que tiene Trump, pero al final de cuentas me parece que el pueblo cubano está preparado para lo que venga en esta nueva situación. En este contexto, me parece que se plantea, a pesar del ambiente conflictivo y de incertidumbre, una posible ventana de oportunidad histórica para reescribir la relación entre México y Cuba. Me parece que la posibilidad de crear un frente común entre México y Cuba para afrontar la situación que plantea la nueva administración de Estados Unidos, me parece un momento de gran importancia para nuestros países. En primer lugar, para reconstruir la relación bilateral, que en mi opinión está en una situación de una gran mediocridad, por decirlo menos. Llegamos al fin de Vértice Internacional. Soy Rina Musali, me despido de ustedes recordándoles que tendremos una programación muy ambiciosa para el año 2017. Quédense con nosotros en el canal del Congreso.